Hoy en el informativo Valle de las Uvas de Radio Aspe contamos con la presencia de Antonio Puerto, alcalde de la localidad, sobre temas destacados de la actualidad municipal. Antonio, bienvenido a Radio Aspe una vez más. ¿Qué tal, Manolo? Encantado y bienvenido y feliz año, porque es la primera vez que estoy en vuestros estudios y bueno, para dar debida cuenta de todas las actualidades que en estos momentos tenemos a nivel municipal y que son muchas. Temas destacados como los presupuestos municipales, que en principio era el motivo de esta visita, de concertar esta entrevista en el día de hoy, pero Antonio, la actualidad manda y en los últimos días hemos tenido esa noticia de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Novelda contra ti, contra el ex concejal de Seguridad de la pasada legislatura y dos policías locales, dos miembros de la policía local de nuestra localidad, por supuesta retirada irregular de multas de tráfico relacionadas con la zona azul. Hace unos días escuchábamos unos cortes de voz en los que explicabas tu punto de vista, pero es la primera entrevista que te realizamos en torno a este tema. ¿Cómo has recibido como alcalde pues esta denuncia y el hecho pues que en febrero tengáis que declarar en el Juzgado de Instrucción número 2 de Novelda? Hombre, la situación no es agradable, en primer lugar. En segundo lugar, con sorpresa, porque los hechos que nos estamos aconteciendo son abril del año 2018, para que a la gente un poco ponerla en antecedentes. En ese momento Antonio Puerto no ostentaba el cargo de alcalde, no ostentaba ningún cargo que pudiera ni poner, ni quitar ninguna sanción ni ninguna multa, con lo cual aún me sorprende mucho más. Y si tenemos que hablar de por qué viene esto ahora, pues hombre, viene desembocado porque en julio de este año pues se presentaron dos agentes denunciantes en mi despacho y me solicitaron que le quitara la sanción que se le había interpuesto a un agente de la policía, también denunciante en este caso. Esto viene, pues una vendetta o una venganza por no haber quitado esa sanción. Lo cual quiero explicar que es una sanción laboral de incumplimiento por parte de este trabajador por no haber asistido a su trabajo, y se le puso una sanción por parte de un instructor independiente. No tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero que el alcalde ahí no puede tampoco incumplir el modelo sancionador que tenemos dentro del ayuntamiento. Estas sanciones que se refieren de la zona azul, pues la zona azul se reactiva aproximadamente en el mes de abril o mayo del año 2018 y se abre un periodo de información, un periodo previo de información que iban a ejercer las dos personas que en este momento están trabajando en la zona azul y que ninguno de ellos es agente de la policía. Bueno, el efecto por parte de la policía fue totalmente contrario, o de algunos agentes de la policía, ya que estadísticamente te puedo comentar, Manolo, que habían agentes que no habían puesto ninguna sanción en la zona azul durante 9 años, que estaba en funcionamiento la zona azul, y en esa semana pues sancionaron aproximadamente en torno a unas 30 o 40 sanciones. Lo cual hace sorprenderte que si por parte de la jefatura hay una orden de alguna manera de poder decir que va a haber un periodo previo para que la gente se vaya adaptando, la policía o algunos agentes de la policía hicieron totalmente el efecto contrario, es decir, una huelga de alguna manera a la japonesa. Lo cual se optó por parte de la jefatura de buscar jurisprudencia junto con el secretario y finalmente pues la alcaldesa en aquel momento pues optó por retirar este tipo de sanciones que conllevaban pues una información contraria a la que se había efectuado por parte del Ayuntamiento de Aspe. Las sanciones de tráfico, las multas de la zona azul o las multas que dan pie a esta denuncia son exclusivas de la zona azul, porque ayer hablando con Tomás Fenol, representante del SITAM, nos decía que muchas eran de este periodo y de la zona azul, pero que otras no correspondían a estas circunstancias concretas. Son exclusivas de la zona azul, o sea, son el periodo en concreto de la zona azul. Y también explicar a la ciudadanía que no ha habido un agravio comparativo entre unos vecinos le quito la sanción, otros vecinos no le quito la sanción. Lo que se hizo es sobre el periodo que se había dicho de que iba a haber un periodo previo de información, pues ese periodo es retirar las sanciones, ya que la gente había recibido una información totalmente contradictoria y que el efecto que la policía había hecho sobre la población es un poco desvirtuar, porque si tú te confías de que ese periodo iba a haber un periodo de información y lo que te encuentras es una sanción tras otra, pues la gente no lo ha tenido claro. Y el secretario del ayuntamiento, con muy buena justificación, con antecedentes que habían ocurrido en otros ayuntamientos, con jurisprudencia que habían
recabado, pues se montó digamos, un decreto para retirar estas sanciones. Desde el desconocimiento que reconozco de este tipo de cuestiones, el secretario es el máximo garante legal de un ayuntamiento. Cuando un secretario dice que algo puede ir hacia adelante, es complicado, en principio, que sea ilegal. Claro, además no solo avalado con jurisprudencia de un caso, sino de casos varios que habían ocurrido en otras administraciones, en otros ayuntamientos, y que avalaban que la posibilidad existía para periodos transitorios, de que hay una fase previa de información, como puede haber, pues imagínate ahora que hacemos un periodo de comunicación para no beber en la vía pública. Pero ha ocurrido en algunos casos que se informa a los jóvenes de que en la vía pública no se puede beber. Previamente, antes de sancionar, pues hace una labor informativa y de concienciación, y posteriormente ya se empieza la fase, digamos, sancionadora. En este caso lo que se hizo es empezar el periodo de información, pero los policías o agentes tuvieron totalmente un efecto contradictorio. Que aquí nadie se le ha dicho de que pueda o quiera quitar sanciones, ni obligarle a nadie a quitar sanciones. Es decir, esto es lo que no podemos desvirtuar la situación. Lo que hubo es una información contradictoria entre lo que se decía y lo que se hacía. Por último, sobre este tema, hemos vivido unos años en los que ha habido un conflicto evidente, un conflicto palpable entre los agentes o algunos agentes de la policía local de Aspe y el equipo de gobierno. ¿Enmarcamos esta situación como un episodio más de ese conflicto? ¿Es algo al margen de este conflicto? Yo entiendo que tiene que ser algo al margen. De hecho, prácticamente las reincorporaciones de todos los trabajadores que estaban de baja se ha realizado. Hay una gran parte de la plantilla, te diría 3/3 de la plantilla, que están por la labor y no hay ningún tipo de problema. Nosotros hemos tenido reuniones previas una vez que terminaron las elecciones para poder reconducir la situación, pero sí que es cierto que hay un grupo de 4 o 5 agentes muy identificados dentro del sindicato que utilizan las siglas del sindicato para hacerse valer como medio de coacción. Y son, digamos, utilización prácticamente del sindicato a modo particular para ellos arreglarse sus propios intereses. En este caso, pues era el interés de un trabajador que iba a recibir una sanción y que ha habido una coacción por parte del sindicato para que se retirara esta sanción. Como no hemos accedido a eso, pues han presentado la denuncia para ejercer su medio de presión. O sea, yo creo que es una utilización del sindicato para, de algún modo, defenderse a modo particular los intereses de 4 o 5 agentes de policía que no representan al resto de la policía. Seguiremos hablando seguramente en las próximas semanas, sobre todo con respecto a esa declaración en el mes de febrero acerca de este asunto. Pero, Antonio, además tenemos que hablar de otros temas de actualidad municipal, como es algo tan importante para toda la población. Estamos refiriéndonos al presupuesto 2020, un presupuesto que antes de finalizar el año ya estábamos comentando que había un borrador que se había presentado a la oposición. ¿Cómo va el trámite de este presupuesto del año que ya acaba de comenzar? Bueno, yo creo que la oposición ha tenido ya mes y medio los presupuestos, que yo creo que es el tiempo máximo que podemos recordar en los últimos años que haya tenido la oposición para poder trabajarlo. Lo tienen desde el 28 de noviembre, es decir, prácticamente estamos en el ecuador del mes de enero, con lo cual es un mes y medio para poder trabajar el presupuesto. Dentro de este borrador, pues han estado aclarando, discutiendo, intentando buscar aportaciones por parte de la oposición. Nosotros en este momento tenemos que decir que tenemos un proyecto para el año 2020, tenemos un plan, tenemos un presupuesto que asciende a algo más de 19 millones de euros y lo que ahora necesitamos evidentemente es el apoyo. Porque sin el apoyo de la oposición el presupuesto no puede salir. Y esto pues sufre una parálisis en general del ayuntamiento, ya que pues muchos convenios en estos momentos no se podrían firmar, convenios que tenemos con entidades sociales, convenios que tenemos con entidades culturales, deportivas, muchas inversiones que tenemos previstas tampoco podrían ejecutarse, con lo cual yo creo que el daño de no sacar el presupuesto para adelante podría ser bastante gordo para el movimiento del ayuntamiento y para el avance del pueblo en general. Con lo que estamos buscando de alguna manera es el apoyo por parte de los grupos de la oposición.
¿Cómo buscamos el apoyo? Pues el presupuesto no solo tiene que ser del equipo de gobierno, el presupuesto al final tiene que ser de todos, porque entendemos de que al final también tienen que haber aportaciones. Hemos abierto un periodo en el cual hemos dicho a la oposición que nuestra intención es llevar el presupuesto dentro del mes de enero. No podemos tampoco demorarnos mucho más, porque si no al final todas estas ayudas y subvenciones se demoran durante el año y vemos los retrasos que hay, que muchas veces llegamos casi a final de año, muchos convenios casi con la lengua afuera para poder pagarlos antes de final de año, que nos ha ocurrido ahora en el mes de diciembre, y lo que queremos es lo antes posible. Queremos llevar el presupuesto antes de finalizar el mes de enero para tener tiempo suficiente y al mismo tiempo pues poder trabajar lo antes posible con inversiones, convenios, etcétera. ¿Este presupuesto en qué se basa principalmente? Bueno, tenemos un aumento considerable también con las ayudas de las entidades deportivas. Creo que el otro día veía otras poblaciones cercanas que estamos muy por encima, un 20 o un 30% de las ayudas a las entidades deportivas. Este año vamos a subir un 10% más. Subimos el convenio con Cruz Roja para seguir atendiendo las 12 horas de asistencia de ambulancia. Creamos un convenio nuevo con las mujeres afectadas de cáncer de mama, aumentamos el Alzheimer, aumentamos las personas con discapacidad, aumentamos la residencia de mayores, aumentamos el convenio con Apanas. En definitiva, hay un aumento considerable de en torno a un 15% de los convenios con las entidades sociales que en estos momentos independientemente trabajan con las personas que en estos momentos más nos necesitan. Entidades deportivas, y bueno, hay una bajada considerable de los impuestos, más de 700.000 euros de menos de ingresos, que supone pues para las arcas municipales pues un recorte bastante en la presión fiscal. Y es el segundo presupuesto que presentamos que no tiene deuda bancaria, es decir, vamos a trabajar con un presupuesto que en estos momentos no tiene deuda bancaria. Comprometido en estos momentos tenemos dos inversiones específicamente, que es en primer lugar la obra de Ramón y Cajal, que ha venido subvencionada por parte de la Diputación, y también la obra que tenemos que realizar en el entorno a la Serranica, al comedor escolar, para el soterramiento de la línea eléctrica. Aparte de todo eso, hay en estos momentos casi 1 millón de euros comprometidos con inversiones financieramente sostenibles de las obras que van a empezar entre enero y febrero, y tenemos también pues inversiones financieramente sostenibles que una vez que liquidemos el presupuesto pues será aproximadamente unos 700 o 800.000 euros que también trabajaremos con inversiones, con lo que quiero decir de que es un presupuesto que sigue la línea continuista de trabajar por el empleo y por el desarrollo económico, y también por seguir fortaleciendo las medidas sociales con los colectivos que más nos necesitan. Hablando el pasado mes de diciembre con las formaciones políticas de la oposición acerca de ese primer borrador, nos comentaban que carece de inversiones, que no hay demasiadas inversiones en este presupuesto. ¿Ocurre así? ¿Hay pocas inversiones? El año pasado habría aproximadamente unos 500.000 euros y este año pues hay en torno a unos 300.000 euros. Lo que sí que es verdad que la bajada de impuestos ha conllevado de que tenemos dos partidas que nos rompen un poco el presupuesto, y es 200.000 euros que vamos a tener que abonarle al consorcio de basuras, que nadie sabía que lo teníamos que abonar, y que la primera reunión que nos presentamos allí en el consorcio de basuras nos reclamaron de que el representante del Ayuntamiento de Aspe lo conocía y que no se había presupuestado dentro del presupuesto del año ejercicio 2019, y es, digamos, una partida que nos trastoca a las inversiones, añadiendo de que este año es año par y tenemos las fiestas de agosto y se duplica lo que es el gasto en fiestas. Entonces esas dos partidas nos trastocan también considerablemente lo que es la partida de inversiones, ya que en el resto de partidas tampoco hay nada que se pueda destacar de que nos pueda romper el presupuesto, si bien es verdad que tenemos 700.000 euros menos que se van a pagar de ingresos de impuestos por parte de los vecinos, y eso también te trastoca la partida de ingresos y gastos. ¿Cómo ves después de estas semanas a las formaciones políticas de la oposición? ¿Los ves receptivos para apoyar o para abstenerse en el presupuesto 2020? Hombre, yo lo primero que les dije es que no les pedíamos un voto gratis, sino les pedíamos un voto de alguna manera comprometido a las aportaciones que ellos quieran hacer también. Es decir, al final ellos tendrán que hacer aportaciones, pues no entiendo un grupo que no tenga nada que decir a un presupuesto. Si no, es que no tienes proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que hemos presentado. Ahora tú me tendrías que rebatir y tendrás que tener un proyecto porque si quieres ser alternativa al gobierno municipal.
Y en eso es lo que le hemos pedido, no le pedimos un voto gratis, le pedimos un voto comprometido a las propuestas que ellos quieran hacer. Y yo espero que en esa labor estamos todos. No comprendo, por ejemplo, el Partido Popular si hizo una propuesta de bajada de impuestos y ahora no quiera contribuir al resto de presupuestos porque solo quieres medidas en concreto. Yo creo que la oposición va a colaborar. Lo que sí que también tenemos que tener todos claro es que tampoco podemos demorar mucho más. Si llevamos casi ahora mismo 2 meses hablando del presupuesto y al final, bueno, pues todos tenemos que tener la responsabilidad de que las cosas tienen que tirar para adelante si no estamos paralizando el ayuntamiento. Antonio Porto, alcalde de Aspe, muchas gracias por estas explicaciones. Muchas gracias, Manolo, encantado. Hasta la próxima.